¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Ya, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio. A ver, voy a empezar proyectando pantalla. Bien, vamos a iniciar. Voy a iniciar brevemente presentándome. Em, es un placer poder acompañarlos en este módulo, en el cual vamos a hablar en específico del aspecto de la ética en la docencia universitaria. Quien les habla, llevo un poco más de 13 años siendo enfermera en diferentes rubros o diferentes campos de lo que es enfermería. Hoy me encuentro laborando en el Seguro Integral de Salud, en la parte administrativa. Ya llevo alrededor de, para cumplir 5 años como docente en la carrera de enfermería. Recientemente, ese año también en posgrado, no solamente en pregrado. Em, Soy magíster en epidemiología, licenciada en enfermería, egresada de la maestría de bioestadística en la Universidad de San Marco. El magíster es en epidemiología en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile. Y también recientemente egresada también de la especialidad de oncología. Em, Estoy también cursando un MBA también recientemente, ¿no? Bien, ex becaria de Fundexit, ex becaria del Programa Nacional de Becas, integrante actual de la red académica de Asociación Latinoamericana de Medicina Social y también de un grupo de investigación de la Universidad de San Marcos sobre estadística. Bien. Voy a pasar a comentarles que, bueno, la dinámica de la clase es que ustedes puedan en cualquier momento puedan participar, ¿sí? Siéntanse con la confianza de poder participar. Nos une, creo yo, este espacio para poder compartir respecto tanto a mis experiencias como docente y también todas, también de repente incluso sus experiencias como docente o también estas dudas, consultas sobre lo que espera en esta nueva inmersión que ustedes esperan tener en el ámbito de lo que es la docencia en enfermería, ¿no? Bien, en este capítulo, en este módulo sobre ética y responsabilidad social en la docencia en enfermería, está dividido en dos sesiones en las cuales vamos a abordar estos dos capítulos que van a ir desde el capítulo uno, que hoy vamos a ver el aspecto de la ética. Vamos en los principios de ética profesional en la docencia universitaria, los dilemas éticos en la enseñanza y práctica de la enfermería, lo que es la educación inclusiva, equitativa, lo que corresponde también al enfoque intercultural. Todo eso vamos a revisarlo el día de hoy. Bien, y en el capítulo número 2, que es nuestra siguiente sesión, vamos a hablar sobre lo que es la responsabilidad social universitaria en ciencias de la salud. Vamos a hablar también sobre lo que es el diseño y la ejecución en proyectos de responsabilidad social en el ámbito, obviamente, de lo que es enfermería. Bien, esos dos capítulos corresponden a lo que vamos a llevar. En esta ocasión he planteado ahí a ver, en esta ocasión he planteado para poder utilizar, voy a compartir con ustedes un momento, lo que es este link de Canvas para poder participar, porque hay preguntas. A ver, un ratito, compartir, cualquiera. Listo. Entonces lo voy a pasar aquí en el grupo porque vamos a participar. Hay preguntas para poder iniciar a debatir, para poder. Ahí está. Y en ese link vamos a ir respondiendo a esas básicamente preguntas, ¿sí? Bien, vamos a ver. Ahora sí. Entonces, vamos a justo a conversar el día de hoy con este capítulo uno acerca de lo que es la ética, ¿sí? Un momento, ya está. Ahora sí. Bien, antes de empezar este capítulo uno, por favor voy a agradecer que como manera de presentación vamos a colocar aquí dentro de lo que es el chat am,
Vamos a colocar el lugar, la región desde el cual se comunican, el lugar de trabajo, ¿sí? Años de experiencia laboral. Años de experiencia, tanto en enfermería y como también en docencia, ¿ya? Si es que la tuviera, ¿ya? Para poder conocerlos también. Vamos a dar un lapso de unos 5 minutos para que podamos resolver esta primera parte de estas preguntas, ¿sí? Mm, ya está. Voy a colocar esto. Listo. Muy bien, vamos a dar un lapso de unos minutos, 5 minutos. Voy a colocar nuestro temporizador. Bien, por favor, en el chat, ustedes ya me conocen, me he presentado inicialmente y me gustaría también poder conocerlos a cada uno de ustedes. Y pediría que coloquen en el chat, por favor, lo que es la región del cual, desde el, donde se están comunicando, lugar de trabajo, años de experiencia en enfermería y laboral. Y perfecto, muy bien. Tenemos a Ivonne Verástegui Roncal desde Lima, trabaja en Salud Chorrillos como enfermera asistencial, egresada hace 31 años y como docente hace 4 años. Perfecto, muy bien. Uy, entonces yo creo que ahí vamos a encontrar algunas preguntas que ustedes fácilmente van a poder responder y sobre todo comentar experiencias, ¿no? Que eso es lo interesante. Para que aquellos, digamos que todavía no están dentro de la docencia, puedan también retroalimentarse y ustedes puedan ver de repente también las otras perspectivas desde los puntos de vista de otros colegas, ¿no? Que eso es lo interesante. Muy bien, muchas gracias, Ivonne. Am, vamos a ver. Voy a colocar acá nos quedan todavía unos minutos. Bien, 2 minutos. Muchas gracias, Ala. Desde Puno, Instituto Tecnológico, es enfermera asistencial, 2 años y como docente 3 años. Perfecto, muchas gracias. Desde La Libertad, experiencia como en instituto y turnos asistenciales en clínica. Tiene 16 años de experiencia. Perfecto, Mario. 1 minuto. Muy bien. Marlene, desde Piura, enfermera asistencial 10 años y como docente 2 años. Correcto. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a iniciar. Muchas gracias a cada uno de los que ha participado y un placer poder conocerlos y compartir este espacio. Vamos entonces a iniciar con esta primera pregunta. Voy a volver a copiarlo por si acaso algunos recién se hayan conectado. He puesto un link en Canva, perdón. Ya, listo. Y ahí ustedes pueden ver cuando ingresan, ¿ya? Vamos a, voy a descargar, voy a tratar de abrirlo desde acá. A esta primera pregunta es ¿cómo aplicamos? Ajá. Esta es la primera pregunta, ¿cómo aplicamos? Ustedes pueden también, a ver, voy a dejarles como unos pequeños POSIC para que puedan colocarlos ahí, sus opiniones, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Entonces, pueden entrar por favor el link y ahí ustedes van a poder ver esto y por favor contestemos algo breve, ¿cómo aplicamos la ética en la docencia, ¿no? Esa es la primera pregunta em, para ver nuestros saberes previos. Más que saberes previos, creo que son una especie de también reflexión, ¿no? Todos conocemos lo que es la ética, es algo que se nos ha inculcado en el aspecto formativo, algo que también se nos hizo recalcar cuando nos colegiamos y posteriormente, pues en nuestro día a día, en la práctica, siempre estamos em, frente a la ética, frente incluso a sus dilemas y definitivamente su aplicación a la parte formativa no es ajena, ¿no? Bien, vamos a dar un espacio de unos 5 minutos
Muy bien, vamos a ir dando lectura a algunos de los comentarios que han colocado acá. Dice, la pregunta fue cómo aplicamos la ética en la docencia, ¿no? Las respuestas han sido mediante el respeto a la dignidad humana, la evaluación justa y el compromiso social y propiciando el pensamiento crítico, respeto por los compañeros, ¿no? Luego mencionan con respeto al estudiante, con la inclusión, siendo imparciales, ¿no? Otra respuesta ha sido, la ética profesional es algo que nace de nosotros mismos como personas, actuar bajo los principios éticos, justicia, no maleficencia, beneficencia, autonomía. Como docente no solo basta enseñar, sino con el ejemplo diario con los alumnos y no esperar que no estén mirando cómo hacer las cosas, sino actuando bien, ¿correcto? Bien, esos han sido otro dice a través de la conducta hacia nuestros estudiantes, respeto y responsabilidad con ellos. Perfecto. Muy bien, ¿no? Así es. Esos han sido los comentarios respecto a esta primera participación. Muchas gracias. Vamos a, esa fue la primera pregunta, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros conocemos que em, cuando vamos a ingresar pues al campo de la docencia, vamos a estar nosotros interactuando con los estudiantes, vamos a encontrar, así como en la práctica clínica, encontramos también dilemas. La docencia universitaria justamente en ciencias de la salud va, y específicamente centrándonos en la carrera de enfermería, no solamente se va a limitar a la transmisión de conocimientos, a la transmisión de todo a nivel procedimental de la ejecución de las prácticas, sino que también el aspecto formativo, ontológico y axiológico también, donde el profesor básicamente va a ser como bien lo han mencionado, este modelo de lo que es etos profesional, es decir, de lo que corresponde al aspecto ético, como ustedes muy bien lo han mencionado, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que va a integrar los principios éticos, como ustedes muy bien lo han mencionado, ¿no? Entonces, en el aspecto de lo que es, por ejemplo, la autonomía, nosotros también tenemos que promover exactamente como ustedes lo han dicho, el pensamiento crítico, ¿no? Ahí viene un principio de autonomía y también una libertad de cátedra. Obviamente, este pensamiento crítico en el cual nosotros como docentes debemos facilitar al estudiante, básicamente que cuestione ciertos paradigmas, ¿no? Que paradigmas o a veces procedimientos rutinarios, paradigmas tradicionales y que básicamente empiece a construir también su propio criterio, ¿no? Y que es decir, que se cuestione de repente cuando algunos procedimientos se den de manera rutinaria y cuando él de repente encuentra o se contrasta con nuevos conocimientos actualmente. Básicamente le estamos diciendo que cuestione aquello que no tiene evidencia científica y que se centre, obviamente, siempre en un análisis reflexivo donde diga, esto está manteniendo el respeto y la dignidad hacia el paciente, familia y comunidad. Eso es lo que uno debe, pues, siempre promover en el estudiante. Desde el aspecto de la autonomía, debemos respetar también la individualidad de los estudiantes. Este pensamiento crítico, esta toma de decisiones, evitar que él entienda que todo va a estar dado por el adoctrinamiento, ¿no? Y al contrario, hay que promover lo que es la reflexión ética. Desde un aspecto, desde la beneficencia, ¿no? Recuerden, por favor, que en cualquier momento ustedes pueden hacer consultas, preguntas, aportes. De repente, ustedes encuentran en su experiencia algo que calza perfecto con algún concepto y ustedes también pueden decir, ah, me pasó esto, aquello, donde fue importante mantener la autonomía, no la beneficencia o no maleficencia o justicia, ¿no? También es perfecto para fines de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es justicia, una justicia que tenga que ver con la distribución y la equidad también académica, ¿no? Un trato equitativo. Los estudiantes van a exigir también por parte de nosotros un trato equitativo en todo, en las evaluaciones, en la asignación de prácticas, en la retroalimentación y en acceso a recursos, ¿no? De repente me atrevería a decir que incluso ser bastante observadores y poder tener la capacidad de identificar qué alumnos requieren, como dice, una ayuda adicional en términos de que hay que preguntarles, hay que hacerlos participar, ¿no? En ese sentido es la única, de repente, ayuda adicional que se le puede dar al estudiante, porque de repente tiene, por ejemplo, potencial, obviamente, de poder dar más de lo que demuestra
en términos de participación, en términos, recuerden que nosotros tenemos pues como una rúbrica en general que todas las universidades comparten, es ver conocimiento, práctica y también un aspecto de participación, ¿no? Entonces, esos puntos, de repente por ahí hay algo que él todavía no logre afianzar correctamente. Por ejemplo, la timidez, la personalidad, a veces es algo que hace que los estudiantes tengan miedo a la participación, ¿no? Y ahí obviamente hay que de repente ayudarlos en términos de nosotros fomentar esa participación por parte de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué implica justicia? Básicamente garantizar la igualdad de todas las oportunidades en el proceso de aprendizaje que ellos tengan, ¿no? Em, en este proceso de aprendizaje que uno tiene que evaluar siempre, eso no quita que se evalúe con rigor, que se evalúe también con la misma objetividad para todos, con la misma incluso sensibilidad ante los diversos contextos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si un estudiante me dice, profesora, puede por favor, ¿no? De repente aplazar alguna tarea, alguna sesión o no presenté. Y cuando suele haber estos problemas, siempre digo, ¿no? Siempre el delegado es quien nos va a transmitir este común denominador, esta problemática común y obviamente ya queda a disposición de nosotros mientras no haya de repente algo administrativo como un cierre de notas, obviamente, va a ser quedar a nuestra disposición a nuestro, de repente, criterio para todo el aula. Pero eso es importante, para todo el aula, porque no es correcto cuando obviamente se da para una sola persona. Entonces, siempre cuando yo, por ejemplo, inicio clases, y imagino que también ustedes, uno lo que hace, y para aquellos que están recién queriendo ser parte de un staff de docentes y van a... Justamente este diplomado es una primera parte para formarse y estar listos frente a lo que les va a tocar en la práctica docente, pues comentarles que uno siempre tiene, por ejemplo, cuando uno inicia las clases es uno colocar, ¿no? Nuestra siempre canalización ideal es el delegado. A menos que, a excepción que haya temas muy personales que quieran ser conversados directamente en el momento del aula, en los espacios, en los breaks que se hace, todo, todo siempre que quede bajo observación de todo el aula. Y si hubiera, por ejemplo, justo en casi los 4 años de docencia, 4 para 5 y 3 años en docencia preuniversitaria, un año pro posgrado. Particularmente el ciclo anterior ha sido bastante retador, ¿no? Con bastantes experiencias. Todas son positivas finalmente porque uno aprende, pero han sido nuevas. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Algo que uno tiene que aprender y que en este caso ya lo puedo decir que ahora sí con experiencia siempre me lo planteé, pero nunca tuve esta de repente mala experiencia. Por decirlo así mala, por términos de que obviamente hay reacciones de los estudiantes, ¿no? A veces un poco marcada por la parte emocional y uno tiene que aprender a contener, ¿no? Y a obviamente estar preparado también, ¿no? Entonces, para evitar siempre cualquier inconveniente, es estar siempre con el delegado, ¿no? Cualquier conversación, de repente, ¿no? Para que se deje de malinterpretar o para que no haya ninguna malinterpretación por parte del resto de los estudiantes respecto a un trato desigual, porque sí es súper importante que ellos tengan claro que cuando se da consideraciones son para todos y cuando también, obviamente, en las restricciones que se den por límite de tiempo, por cumplimiento de trabajos, también es para todos, ¿correcto? Entonces, eso es relevante, que es preferible que las cosas se conversen así. No, por eso hablaba de esta sensibilidad frente también ante los diversos contextos que puedan pasar los estudiantes, pero es para todos, ¿no? Ese trato equitativo tiene que mantenerse y transparentar las cosas para que se eviten sospechas de favoritismo o sesgos, ¿no? De repente un estudiante es muy participativo y todo, pero no presenta las tareas. Entonces también, obviamente, eso es importante, ser totalmente objetivos, ¿no? En el término de la beneficencia es pues tratar de garantizar es que estas experiencias académicas y clínicas aporten realmente al crecimiento profesional y el estudiante. Y ahí de repente es como ponerse en su lugar del estudiante. ¿Qué necesito para aprender más, para poder contextualizar más la teoría al aspecto práctico, ¿no? Proteger al estudiante de prácticas inseguras y perjudiciales. Por eso es que
se han dejado de lado las prácticas entre, por ejemplo, estudiantes y estamos apostando más para lo que es el aspecto de simulación, ¿no? Todas las universidades en su mayoría ya tienen muchos prototipos para la simulación, ¿no? Que ayudan al estudiante a evitar, ¿no? Entre ellos hacer prácticas, por ejemplo, ¿no? Incluso universidades que están totalmente prohibidas, ¿no? Que es la mayoría. Entonces, esos puntos también es relevante. Proteger al estudiante de prácticas inseguras entre ellos, por ejemplo, que puedan ser perjudiciales, ¿no? Y lo que es la no maleficencia, pues obviamente ahí sí hay un contraste, ¿no? Y ahí a veces algunos docentes son, siempre digo, el ser estricto no implica de que tú tengas que humillar, ni que hacer algún maltrato, ni mencionar algún maltrato verbal, ni ninguna discriminación, ni tampoco cargar al estudiante de manera injustificada de tareas. Sabemos que la cantidad no es calidad, ¿no? Por el contrario, a veces hay que mandar ciertos trabajos súper programados para que el estudiante no se agobie. Es decir, de que no diga, "Ah, tengo uno, dos, tres", no, sino estos van a ser los trabajos de inicio de clase, ¿no? Estos van a ser los trabajos, tu trabajo final corresponde a esto, la rúbrica de evaluación de ese trabajo final y listo, ¿no? Todo como que él tenga mapeado todo lo que va a hacer durante clases para que no tenga que estar obviamente este, teniendo dudas o también no prestando trabajos. No exponer al estudiante a riesgos innecesarios en el campo clínico, ¿no? También. Recordemos que algo importante que obviamente nos marca es si nosotros tenemos una mala experiencia, que en el ámbito clínico con un paciente, obviamente esto va a hacer que también se nos quede toda esta mala experiencia y no tengamos, va a poder impactar de diferentes formas, no tengamos la capacidad de desenvolvernos, de repente incluso el estudiante se pueda replantear si esa es su vocación, etcétera, ¿no? Entonces, siempre el seguimiento, el monitoreo para el estudiante es importante para evitar justamente exponerlo a riesgos innecesarios. Asegurar una supervisión adecuada, que es súper importante para justamente velar por esta no maleficencia, ¿no? Bien. Y también tenemos lo que es la veracidad y transparencia, ¿no? Ser honesto en la información que uno va a brindar, claridad en los criterios de evaluación, normas académicas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la veracidad está muy unido con la parte de la integridad científica, incluso también con el profesionalismo, con la probidad. En términos de hay que mantener un rigor metodológico, en términos de cómo evaluamos, un rigor también en términos de la honestidad como profesionales. Bien mencionaban por ahí en el comentario que básicamente ellos se van a dejar guiar mucho por lo que es también en nuestro ejemplo, ¿correcto? Eso también es relevante, ¿no? La confidencialidad, proteger la información personal del estudiante y la información clínica del paciente. Evitar hablar de estudiantes. Eso es sumamente malo, ¿no? No lo he visto en el ámbito de entre docentes, ¿no? Pero de repente sí he llegado a ver esto de que cuando estudiantes están en práctica y son asignados a determinados colegas, colega va a otro colega y mencionan, ah, ese estudiante no sabe esto, aquello y lo otro. Entonces, eso realmente deja mucho que hablar, pero nosotros sabemos que como profesionales de la salud y como enfermeros tenemos un código de ética y deontología, el cual eso no es bien visto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente si hay algo que mejorar es directamente con el estudiante y hablándoles con una manera siempre, digamos, con una comunicación asertiva, ¿no? Que es súper importante, mantenerlo entre colegas, entre los estudiantes, ¿no? Protegerle, básicamente evitar hablar mal de los estudiantes o pacientes en espacios inadecuados. Donde yo tengo que hablar si hay algo que no esté correcto en el estudiante, es con el estudiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Em, Como les mencionaba, durante la experiencia y sobre todo última, ¿no? Me ha tocado, sí, ¿no? Conversar, mira, ¿por qué, no? ¿Por qué de repente pasó esto, aquello, lo otro, profesora? Ya, mira, esto fue lo que sucedió, esta actitud tuya no es correcta, ni aquí, porque hay una línea de autoridad, ¿no? Y sobre todo porque esta línea de autoridad la vas a tener siempre en el trabajo, donde tú te vas a desenvolver, hay líneas jerárquicas. Y sobre todo, así no tengas una línea jerárquica, el respeto es algo innato para todas las personas que tú tienes que dar y esperar, obviamente, recibir. Entonces, hay momentos en los cuales obviamente toca hablar con el estudiante, nada más, ¿no? Y por ejemplo, el tema de transparencia, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo,
estaban dando examen, ¿no? Con su computadora, algunos con su tableta, porque es un examen em, dado por esta plataforma digital, pero yo estaba en aula supervisando y al costado de la pantalla donde está su examen estaba lo que es ChatGPT, ¿no? Una que claramente decía formativa, IA generativa, que le puedes preguntar cosas y te puede dar respuesta, y obviamente es figura como como lo que es plagio, ¿no? Entonces, em, ya varias veces había mencionado, ¿no? Cuando hay plataformas así, yo menciono, ¿no? Pantalla de celular, tableta, computadora a todo brillo. ¿Para qué? Para que obviamente yo verifique que no estén en otra página que no sea la plataforma. Además, ellos están advirtiendo en la plataforma, Canvas tiene la capacidad de poder ver, ¿no? Cuando el estudiante sale de su página. Entonces, yo me entero. De todas maneras, así ustedes me digan que no, yo me entero. Así que si es que yo encuentro a alguien con esa práctica, verificamos acá desde mi plataforma de docente y ahí les va a salir que ustedes salieron de la página de Canvas cuando ya les he dicho que está prohibido. Entonces, cuando pasó eso, por ejemplo, el estudiante dijo, no, pero yo no estaba copiando, yo solo tenía al costado. Bueno, llamé siempre con la ayuda siempre de que alguien verifique igual, ¿no? Como le digo, esas experiencias han pasado últimamente y sí estaban en mente en qué hacer, pero nunca me habían suscitado realmente. Llamé a la delegada, le digo, quédate a mi costado, por favor, y vas a verificar conmigo. Yo les comenté y eres testigo de que si yo encontraba alguna situación de plagio, lo que iba a hacer es corroborarlo en la plataforma. Una vez que la plataforma me corrobora que han salido de la pantalla, la respuesta es absoluta, examen anulado. ¿Correcto? Y la delegada, sí, profesora, listo, bien. Entonces, eso es lo que hicimos, corroboramos y efectivamente el estudiante había salido. No, listo. Entonces ya, y ella se esperó, no se retiró del aula hasta que regresó y me abordó, ¿no? Y yo le digo, llamé otra vez a la delegada, te quedas a mi costado porque ella tiene algo que decir. Cuéntame, ¿qué pasó? No, profesor, alguna oportunidad, le digo, ¿por qué? Que, le digo, cuando hay una oportunidad es para todos. Aquel estudiante que de repente sacó 11 o 10 pero él estuvo ahí bajo sus conocimientos, rindió su examen sin copiar. ¿Por qué tendrías tú que salir beneficiada con un examen adicional cuando tú has intentado copiar? Y puedo decir por la plataforma, intentado, vamos a decirlo porque, ¿no? Pero está corroborado. ¿Por qué tú tendrías que tener un beneficio y otros estudiantes no? Tendría que repetirles el examen absolutamente a todos, ¿no? Entonces eso no es viable. Por algo hay normas, lean su reglamento de estudiante y ahí dice claramente que cuando el docente corrobora plagio, el examen queda anulado, ¿sí? Entonces ahí esa es la disposición. No, profesora, no. Ya lo comenté y me tengo que retirar ahora porque ya culminó el examen, ¿sí? Listo. Y la delegada al costado. Por eso siempre manejar esto de veracidad, transparencia, ¿no? Tampoco es no, que todos los estudiantes se enteren de las cosas, sino obviamente con básicamente sí la delegada. Yo considero que esas experiencias de repente en este año han hecho que ya pueda entender o de repente pueda de la práctica que mencionaba llevar al aspecto de la parte teórica lo llevaron a la práctica, ¿no? Porque no me había tocado, siempre mencionaba, ¿no? Cualquier cosa con la delegada, el delegado, ¿no? Igual, de igual manera, cualquier, de repente, conversación, pedido, a través de ella canalícenlo y siempre había esas disposiciones generales, pero nunca me había tocado propiamente vivirlas de repente como un aspecto ya de no aceptar cuando o sea, el estudiante me ha tocado ver que no acepta cuando ya hay una disposición de una consecuencia de su acto, en este caso de plagio, ¿no? Entonces eso es súper importante tenerlo como ejemplo, de repente cuando ustedes en algún momento pueda pasarles, ¿no? Pero hay que siempre claridad en los criterios de evaluación. Claridad también en los aspectos de cómo podemos corroborar, porque a veces, no, pero usted cómo sabe, ¿no? Pero yo le digo, ya, aquí yo sé. Y es más, cuando proyecto en la pantalla, miramos a ver un ejemplo, sin nombre y apellido. Miren lo que sale ahí. Alumno que no copió nada, miren, nada, no salió de su pantalla. Alumno que salió de la pantalla y todavía dice, salió de la pantalla, regresó a la pregunta uno, salió de la pantalla, pregunta 2 y así. O sea, el alumno está saliendo a verificar, imagino, su pregunta y vuelve a regresar a marcar. Ahí me doy cuenta. Entonces, esas cosas siempre, de esa manera a veces ellos no creen, ¿no? Hasta que no lo ven.
Entonces ya de ahí en adelante empecé a mostrarle a todos mis salones que tenían, ¿no? Por si acaso la persona no está inventando, la persona no quiere asustar, la persona de verdad tiene la evidencia corroborable de que ustedes cuando hay exámenes em, de tipo en la plataforma virtual, también se puede corroborar lo que es plagio, ¿no? Entonces eso parte siempre es bueno cuando nuestras plataformas tienen esa capacidad, por ejemplo, Canvas lo tiene, ¿no? De poder ver el tema de plagio, ¿no? Profesionalismo y ejemplo moral. Ustedes lo han mencionado y obviamente los artículos que hablan justamente sobre docencia en enfermería dicen que es un rol modelo ético, por lo que básicamente nuestra conducta va a impactar, ¿no? En aquellas aptitudes que van a tener nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros debemos pues empezar a mostrar tanto respeto, lo que le pedimos a ellos, ¿no? Respeto, puntualidad, empatía, responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos realizar para que ellos también puedan practicarlo, ¿no? Bien, vámonos con una segunda. Hasta ahí, consultas, preguntas, esta primera parte. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, me mencionan por favor si hay alguna consulta, pregunta, comentario, de repente incluso experiencia que ustedes han tenido en buena hora para poder compartirlas con todos. Vamos con la segunda pregunta. Un ratito voy a dejar de compartir para poder ir aquí al Canvas. La segunda pregunta es, ¿qué dilemas ustedes han encontrado enfrentar, ¿no? ¿Qué dilemas han encontrado en la práctica de docentes? Voy a copiar acá. Y vamos a irnos, voy a crear ahora como de otro color para que aprendamos para que tengamos claro que es otra pregunta. Bien, ahí tenemos, ahí está. Bien, voy a volver a compartir el enlace para que ustedes puedan tenerlo. Ya está. Muy bien, vamos a dar también unos minutos para que podamos 8:20, 8:25, 5 minutos. Conéctense, por favor, para que podamos responder esta pregunta. ¿Qué dilemas ustedes podemos enfrentar en la docencia de tipo inclusiva? Vamos a ponerlo en la docencia en general, ¿ya? Para que pueda ser de repente algunos hemos tenido la experiencia. Me tocó sí la experiencia de tener una vez un aula, ¿no? Muy bien, ya están ingresando ahí, ¿no? Muy bien. Dice, la situación podría ser que a veces algunos alumnos no saben trabajar en equipo, por lo tanto no realizan la misma colaboración en la realización de los trabajos, a veces se muestran apáticos a la hora de posiciones correcto, ¿no? Sí, es una de las situaciones que podemos tener, correcto. Cuando hablamos en lo que es justamente estos dilemas que podemos tener, vamos a ver que vamos a ver encontrar varios, ¿no? Uno, por ejemplo, en la evaluación, y en términos de ser justos, ¿no? Estudiantes, vamos a encontrarnos con estudiantes que exijan cambios de notas sin argumentos, ¿no? Presión para aprobar estudiantes, por ejemplo, que tengan bajo desempeño. Y acá viene el dilema. Hay que equilibrar la empatía con la objetividad en la evaluación. Yo siempre digo, ¿no? Uno puede ser empático, ¿no? Y dar chance de que puedan presentar sus trabajos, pero no al punto de poder crear notas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que hago siempre le digo, ok, tuviste un inconveniente, un problema familiar, un problema, una urgencia, etcétera. Todo por ejemplo, nosotros utilizamos, hay diferentes plataformas. El hecho es que quede una evidencia que pueda ser vista por mí, por el estudiante y por quien nos supervise.
¿no? Para evitar que se malinterprete como un favoritismo. Entonces yo a ellos les digo, todas sus justificaciones, ¿no? En términos, por ejemplo, de la asistencia. Lo más común es la asistencia, ¿no? La asistencia, profesora, he faltado y ellos tienen pues un límite, ¿no? De faltas que pueden tener. Entonces eso yo les dejo claro el primer día. Por si acaso, ustedes en total son tantas clases, ¿ya? ¿Cuántas pueden faltar? Por ejemplo, ¿no? Tres, ¿ya? Faltan más de tres, ¿qué hacen? Ya saben lo que dice la regla, la norma de su universidad. Entonces no lo saben, dice tal, tal, tal. Correcto. Entonces, por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? ¿Pueden justificar? Sí, pueden justificar. Eso, esa justificación no implica que si se hizo una actividad en clase, ustedes no la van a aprender. No, es así. La suben igual, ¿no? Su actividad la suben a la plataforma y presentan su justificación. Con pruebas, obviamente, y me mandan ahí y yo justifico su asistencia. Entonces, em, si ustedes de esa manera queda para ustedes su evidencia y para mí también. Y no hay ningún problema, ¿correcto? Listo. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, siempre converso con ellos al inicio. Es importante que ellos entiendan, yo digo, hay empatía, pero no va a haber un punto en que yo regale notas, en que yo coloque una nota a un estudiante, porque sí, eso no va a haber. Entonces, eso es algo que tienen que darse bastante claro al inicio, desde el inicio, ¿no? Conflicto docente-estudiante. Esto sí, como les dije, han habido no comentarios inapropiados, pero vamos a decirlo así, experiencias de microagresiones, ¿no? Estudiante que golpea la mesa porque se molestó, porque no le gustó una nota o algo, pa, tira la puerta. Obviamente hay que estar preparados porque una vez, pues ahora depende mucho de lo que es el control de emociones de cada uno de ellos, ¿no? Con, digamos que la experiencia que he tenido, sí me ha tocado últimamente una sola vez, pero cada universidad pues tiene también sus canales de atención respecto a estas cosas, tanto para estudiantes como tanto entre estudiantes como también para docente-estudiante. Y es importante, sí, mantener, obviamente, comunicar lo que ha sucedido, ha sucedido siempre a sus supervisores, ¿no? A sus coordinadores, ¿no? ¿Por qué? Porque queda un precedente, ¿no? Pasa algo más adelante y ya queda un precedente de que obviamente hubo ese tipo de actitudes, acciones. Además, quieren seguimiento. Recuerden que estamos formando para profesionales de la salud que, yo les digo, si hoy colmó tu tolerancia una anulación de un examen, porque fue por una anulación de un examen, porque fue anulado con propiedad, por esto, por esto, por esto. Si hoy reaccionaste así, cuando tengas problemas, cuando un paciente te alce la voz, familiar se te vaya encima, tengas problemas entre tus compañeros, con otras profesiones, no puedes reaccionar de esa manera, ¿no? Entonces es algo importante. Yo creo que una de sus compañeras abogó, ¿no? Por él. Y yo le digo, lo que pasa es que estoy formando a futuros profesionales que van a tener esto. Esto es lo que una evaluación de examen es nada a lo que en el mismo ambiente laboral puede pasar. Entonces él no puede reaccionar de una manera violenta, porque el tirar la puerta, porque el golpear la mesa, ¿no? Esos son pequeños momentos de falta de control de sus emociones, ¿correcto? Ahora, si hubiera sido algo inventado, creado, no fue así. Yo di una indicación, celulares no y celulares no, y se quedó con su celular. Entonces, y le dije, examen en el cual yo encuentro un celular, examen anulado. Entonces, o no fue así, sí. Entonces, eso es importante, ¿no? Igual siempre tratar de comunicarlo. Así haya sido algo aparentemente pequeño, mejor comunicarlo. Porque en la siguiente ocasión que pueda pasar algo, ya crea un precedente para que también las instituciones de bienestar estudiantil y otras áreas que tienen las universidades hagan un seguimiento, ¿no? Al estudiante, para que obviamente pueda manejar sus emociones. A veces tienen conflictos en casa, etcétera, y que entienda de que es importante, ¿no? Y siempre de todo lo que sucede, siempre hay como una reflexión. No sé, digo, controlen sus emociones, van a haber situaciones difíciles, como todos, en la parte laboral, etcétera, y no podemos nosotros reaccionar de esa manera, ¿no? Por lo tanto, eso de debo reportarlo, manejar internamente, por ejemplo, considero que sí debe reportarse. Manejo interno es cuando algo particularmente mm,
Particularmente yo encuentro que reportarlo, obvio, reportarlo de mal para en términos de la escuela, ¿no? Pero hay otro reporte que obviamente ya implica hacer un informe y mandarlo pues al vicerrectorado para su amonestación. Ya eso obviamente califica para algo muy grave, para algo obviamente que ya es que veamos que hay una reacción muy violenta en el cual se ha ido contra ustedes o entre estudiantes. Eso definitivamente sí. Primero es la coordinación, el coordinador, el responsable, el director de la escuela ya tomará las acciones, evaluará, ¿no? Y va obviamente a pedirnos seguramente un informe para obviamente mandar a vicerrectorado, ¿no? Entonces eso también me acuerdo que les comenté a todos en general, todos mis salones, a todos, todos, por si acaso, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Pues le digo, no, porque obviamente se requiere que mantener que que la formación que da la universidad pues obviamente esté en el marco de valores, ¿no? Respeto, eso es algo básico. Entonces eso se les hace entender a ellos, ¿no? De repente ellos piensan que sus acciones no tienen precedente o no son importantes, le digo. Ahora, de repente obviamente no es que los van a sacar, ¿no? Sí, obviamente hay un proceso, pero sí se van a ir pues con su, con su reporte de conducta, ¿no? Entonces eso es algo que deja mucho que desear. Entonces nadie quiere irse con su reporte de conducta, al contrario, reporte de tercio superior, ¿no? Quinto superior, pero no de otra cosa. Entonces ellos de repente no conocen o no han leído su reglamento, eso es lo que me he dado cuenta. Así que yo recomendación en la PPT, copien lo que dice, ¿no? Respecto a plagio, respecto a falta de respeto, básicamente respecto a una falta de respeto o algún grado de agresividad, ¿qué consecuencias tiene? A mí me resultó súper bueno hacer eso para las siguientes, para que ellos tengan en consideración, ¿no? Que como dice uno conoce y que pues que ellos también conozcan cuáles son las consecuencias de supervisión clínica. Los estudiantes obviamente tienen que entender que van a realizar procedimientos, ¿no? Pero obviamente tienen que realizarlo bajo una supervisión porque todavía están aprendiendo esas competencias, están en proceso de aprendizaje. No, hay que equilibrar siempre entre lo que es cuánto le puedo yo, necesita aprender mi estudiante y también la seguridad del paciente, ¿no? Ya cuando está en el ámbito clínico, hospitalario, comunitario, yo tengo que obviamente supervisar al punto de que, claro, mi estudiante quiere aprender, perfecto, pero también tengo que mantener la seguridad del paciente, ¿no? Tengo que ver cuando mi estudiante ya está demostrando conocimiento mínimamente. Porque las habilidades, como sabemos, muchas veces en la parte procedimental se van ganando con la repetición, con la experticia, pero sin embargo, la parte conocida, no puedo mandar a hacer procedimiento a un estudiante que definitivamente todavía no me está manejando conceptos, ¿no? No me está sustentando esos procedimientos porque los hace, ¿no? Decidir cuándo permitir o restringir práctica en campo clínico. Eso siempre también por ser un dilema, porque ellos dicen, no, pero yo estoy pagando mi internado, ¿no? Y entonces para aprender, pero no me dejan tocar al paciente, ¿no? Entonces hay que hacerlos entender que en primera instancia, por sobre todas las cosas, está la seguridad del paciente, que ningún proceso de aprendizaje tiene que costar la vida de un paciente, ni una negligencia en un paciente. Eso es punto principal. Y segundo, que obviamente se va a dar la oportunidad para hacer procedimientos bajo siempre supervisión. Y segundo, también bajo también eh, este, mm, esta figura en la cual el estudiante pues tiene que responder mínimamente en conocimientos, porque sabemos que la parte procedimental se va ganando. Otro punto, la confidencialidad. Ellos van a querer sacar casos clínicos, ¿no? Nosotros tenemos que, perfecto, hay que usar casos clínicos reales, ¿no? Lo más reales posibles, ¿no? Con fotografías, grabaciones en el campo clínico, ¿no? Pero siempre decirles que esos están, si te van a utilizar, tienen que ser utilizados, pero bajo una figura de un consentimiento informado. Por fuera de eso, si no se le ha dado un consentimiento informado en el cual se le esté pidiendo el uso explícito de las fotografías, grabaciones, no se puede realizar. Ahora, en la época ahorita que estamos en las cuales, pues no, los TikTok y todo esto, perfecto, si quieren hacer algo, por si acaso tapen la carita del paciente. Nunca se hace eso porque uno nunca sabe cuándo el paciente se va a enterar, se va a haber visto ahí en el TikTok, en el Instagram, etcétera, y van a ver, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre hay que hacerlos entender. Mientras tú no tengas el consentimiento explícito, firma de un paciente, no puedes exponerlo, ¿no?
No es adecuado tampoco de repente tomar a un paciente que esté en UCI, no esté echado y tú en tu selfie. Es un poco antagónico, ¿no? Estás frente a un paciente que está postrado en cama, que su situación es crítica, que su situación no es, incluso con, qué sé yo, este pronóstico reservado y que tú te estés tomando un selfie sonriendo, es un poco antagónico, ¿no? Entonces hay que mostrar de repente con casos, ¿no? De repente decirles a ellos qué es lo que es correcto, qué no, porque a veces no dices que a mí nunca me dijeron, ¿no? Que esto estaba mal, que estaba prohibido, ¿no? Es decir, cuando van al campo clínico hay que siempre advertir de ello, ¿no? Convivencia de valores, ¿en términos de qué? Bueno, acá tenemos pues qué dilemas éticos podemos ver cuando enseñamos o cuando ellos se van a la práctica de nuestra carrera de enfermería. Pues vamos a tener estudiantes con diferentes religiones, diferentes culturas, ¿no? Incluso el aspecto ético sobre los ciertos cuidados. Vamos a tener estudiantes que van un poco de estar a favor, por ejemplo, de algo tan, digamos, controversial como lo que es el aborto, como lo que es la eutanasia, y otros que no. Entonces, hay que siempre, yo digo, ¿no? Yo a ellos siempre les menciono y seguramente que ustedes también a sus estudiantes. Cuando uno ingresa a formarse en enfermería, uno ya deja todo lo que de repente, lo preconcebido que de repente se nos ha formado respecto, qué sé yo, a nuestros valores de repente en casa. De repente no han sido los adecuados, de repente nadie nos habló, pero acá sí nos van a formar en términos, ¿saben qué? Valores y la parte ética es esto, A, B, C, D, ¿correcto? Entonces, y eso es lo que se nos tiene que quedar. Cuando uno estudia, cuando uno ingresa a un ámbito hospitalario, comunitario, administrativo, etcétera, lo más relevante siempre es poner en el centro de todo lo que tú hagas, familia, persona y comunidad. Acá no es tu interés personal, no es tu opinión personal, no. Quien no quieren saber la opinión, por ejemplo, yo les digo, ¿no? De Shirley Figueroa, no. Quieren saber la opinión de la enfermera, ¿no? Si es algo de epidemiología, sobre salud pública, sobre el tema, ¿no? X. Entonces, eso quieren saber. No quieren saber si yo estoy a favor o en contra del aborto, no. ¿Qué opino yo? Realmente, ¿qué dice el aspecto no teórico sobre la parte de la concepción? ¿No? Yo considero, ahora sí, yo considero, doy mi opinión como enfermera, ¿no? Que estaría a favor o en contra, esa es mi opinión, pero sustentada no en de repente en lo que sí, que yo considero, que mi papá y mamá me dijo, no, 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 en lo que te están opinando tu opinión de enfermera. Cuando te pregunten de tus amigos, ¿no? No da tu opinión personal. Pero cuando te pregunten como enfermera, tú tienes que dar siempre tu opinión basada en tu formación, en el aspecto ético que te han enseñado, que has juramentado en cuando te has colegiado, ¿no? Entonces es algo que yo siempre les digo. Por lo tanto, si de la puerta para afuera yo tengo mi voz alta o mi voz muy bajita o yo pienso A, B, C, D, todo se borra, porque cuando tú ingresas al hospital, a la comunidad, a toda la parte administrativa donde tú trabajas como profesional de la salud, ya en adelante tu perfil y tu formación es lo que tienen que salir. Nada más. Entonces a ellos siempre es importante, por ejemplo, decirles eso, ¿no? Yo considero que es bueno para que ellos digan, ¿no? Porque a veces cuando uno se ve en el ámbito ya, pues no, clínico, uno encuentra de repente, ¿no? A un X profesional gritando, ¡ay! O usando la voz, no, pero es que es, y dice, es que mi voz es así, claro, tu voz es así, pero estás en un ámbito profesional. Tu voz será así en tu casa, tu voz será así cuando tú estés de la puerta para afuera, pero en la puerta para adentro, tu voz tiene que ser más calmada, más pausada, una voz tranquila que transmita tranquilidad al paciente, una comunicación asertiva. No es que a mí no me entiendan, pues tienes que aprender, ¿no? Entonces, por eso siempre les digo, si acá en tu salón no te gusta hablar, eres calladita, tienes que entender en el proceso de aprendizaje que tienes que aprender a hablar, a ser más comunicativa, porque tu paciente necesita que tú seas comunicativa. Porque que tú no le digas, no le hables, no le comentes todos sus cuidados es crucial para él. Entonces, no por miedo. Ese miedo podemos decir que de repente la falta todavía de conocimientos a cabalidad, pero poco a poco lo vas a ir ganando. Y por eso están las exposiciones y las prácticas que hacemos siempre, ¿no? Con ellos. Entonces, pero tenemos que decirles eso, ¿no? Que es súper importante que por fuera de la parte religiosa, cultural, ética que de repente han adquirido, cuando uno va formándose es como un pequeño molde que tienes que entender que vas a ir moldeándote y que eso tienes que mantenerlo en tu ámbito profesional siempre.
¿no? Y acá hay un dilema, ¿no? Siempre, respetar autonomía o la necesidad del paciente, ¿no? Entonces, siempre definitivamente vamos a tener este también dilema entre cuándo vamos a decirle respetar esa autonomía del paciente en el cual, por ejemplo, el paciente diga, no, yo no voy a recibir transfusión de sangre por mi religión, y otro la necesidad, el paciente, ¿no? Y hay que explicar a ellos todos esos contextos, dilemas éticos que puedan tener también, ¿no? Porque ellos se van a encontrar con esos dilemas éticos cuando practiquen, obviamente, su carrera o cuando estén en el ámbito ya laboral. ¿Qué dice en este caso cuando hablamos de conflictos muchas veces éticos que tienen que ver con la autonomía? También pesa mucho el aspecto normativo, ¿no? Entonces, en nuestro país, por ejemplo, no está del todo regulado lo que el aspecto de la eutanasia, ¿no? Entonces, eso es importante que ellos conozcan también, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente por desconocimiento pueden participar de un procedimiento que esté relacionado con eutanasia. Sin embargo, deben conocer todas las posibles consecuencias legales porque no está obviamente reglamentado. El abuso de poder, ¿no? De repente exigencia, excesiva exigencia, castigos no formativos, favoritismo, el maltrato normalizado como así aprendemos nosotros, ¿no? Eso sí, eso es en el aspecto de la enseñanza ético y la enseñanza siempre seguro que todos hemos visto, ¿no? En el cual obviamente hemos de repente tenido la experiencia de estar frente a docentes que mencionen esto, ¿no? Así aprendimos nosotros, a las malas, con gritos, con insultos, de repente algunos, ¿no? Particularmente no han habido pues, profesores estrictos, pero nunca al punto de irse más allá, ¿no? Entonces yo siempre les comento, incluso no considero que sea una justificación o que sea aspecto formativo. Que son exigentes, sí, que las notas de repente sean, ¿no? 14, 13, 15, que de repente porque el docente considera que ninguno calza para más, o sea, que esté justificado con la rúbrica, esas son las notas que saca el docente, ¿no? Más no se puede, porque a veces los alumnos se suelen quejar sobre ello, ¿no? Entonces, pero de ahí a utilizar una serie de castigos no formativos, favoritismo, excesiva exigencia, ya obviamente eso se va a transmutar como maltrato, ¿no? Entonces, y otro punto es que ellos normalicen en que nosotros también como docentes creamos que así van a aprender, ¿no? Integridad académica, ¿no? Esto sí siempre hay que hacer entender a ellos, sobre todo frente a tantas tecnologías, que el hecho de plagio, copiar en exámenes, trabajos comprados, sí se considera propiamente plagio, ¿no? El dilema es sobre las sanciones, ¿no? Y el acompañamiento. Es diferente entender un acompañamiento durante algunos trabajos, que ellos puedan recibir asesoría, y otra cosa muy diferente es tener un trabajo totalmente hecho por otra persona, ¿no? Entonces siempre hay pues como estos puntos de dilema sobre las diferentes sanciones, ¿no? Algunas ya están estipuladas en el aspecto normativo de la institución, ¿no? En su reglamento y otras pues de repente son más de índole moral, ¿no? En la enseñanza en clínica, nosotros tenemos, por ejemplo, el conflicto entre el derecho del paciente a esta autonomía, privacidad y la necesidad del aprendizaje práctico que hemos mencionado hace un momento. Acá lo que quería comentarles más que todo es que, por ejemplo, el dilema va a darse justamente cuando se va a cruzar esta curva de aprendizaje del estudiante con el derecho. Entonces, hay que más que considerarlo como un simple objeto de estudio, sino como obviamente eh, un ser multidimensional, ¿no? Que claro, tú tienes una necesidad de aprendizaje como estudiante, pero también él tiene su derecho, obviamente, a recibir una adecuada atención conforme lo menciona nuestro estatuto o nuestro eh, estatuto a nivel de enfermería, ¿no? La tolerancia frente a errores o malas prácticas, eso es súper importante porque nosotros tenemos vamos a estar enfrentando muchas veces a presenciar posibles iatrogenias, posibles negligencias o tratos deshumanizados por parte del personal asistencial, ¿no? Fijo. Y obviamente es importante que ellos no normalicen que nuestra profesión es parte de, ¿no? El estrés o etcétera, o del manejo habitual a los pacientes, el tener
tanto tratos deshumanizados o presenciar iatrogenias, ¿no? Obviamente porque ahí es importante que ellos entiendan sopesar entre lo que es una posible denuncia institucional frente al encubrimiento corporativo, ¿no? O sea, este código de silencio a veces es importante que ellos entiendan que no es correcto, ¿no? Obviamente cuando ellos vean alguna práctica que es iatrogenia, negligencia o trato deshumanizado, que entiendan que la canalización es es comunicar estos hechos a lo que es jefe de enfermería o jefa de enfermería, ¿no? Porque obviamente si no podemos tener esta figura de encubrir, ¿no? Y eso, porque ellos pueden al momento de estar haciendo sus prácticas también evidenciar hechos que obviamente pueden ser cualquiera de estos y finalmente tienen que comunicarlo, ¿no? El código de silencio no aplica, ¿no? No es el hecho de que ya porque yo vi y es la colega me voy a quedar callada y punto, ¿no? Entonces, eso es eso, por ejemplo, ¿no? Que estoy observando de repente am, que yo recuerdo mucho que en algún momento, en otras instituciones de otros países, me comentaron, ¿no? Cuando los adultos mayores de tal casa de reposo, ¿no? Ya están muy, muy abuelitos, ya no se les da comida. Le digo, ¿por qué no se les da comida? No, ya para dejarlos ahí, ¿no? Y yo, pero es que eso no es, va en contra de lo que es su cuidado propiamente de. No había ninguna enfermera ahí, ¿no? O sea, había una enfermera pero de cuidado general, pero no estoy segura si lo sabía o no. Pero, por ejemplo, pongámosles que en algún momento nuestros estudiantes van así, a una casa de retiro, donde dejan de darles alimentos a los adultos mayores que ellos ya los ven enfermitos o lo ven mal. Nosotros sabemos que por el aspecto ético eso no es correcto, ¿no? Nosotros además todos los cuidados, hasta los paliativos, ¿no? Buscando la dignidad de la persona siempre, ¿no? En su derecho hasta una muerte, ¿no? Digna. Entonces, jamás podríamos, obviamente, eso tienen que saber nuestros estudiantes. Si conocen, si empiezan a presenciar maltrato o empiezan a presenciar acciones que ellos deben saber que no se deben realizar, tienen que comunicarlo, ¿no? O sea, de repente es una práctica que eso hacen, pero eso tienen que tener la certeza, eso va en contra de todo lo que nosotros se nos forma. Desde el momento desde la preconcepción hasta el momento que muere la persona, la enfermería está presente, ¿no? Y, por ejemplo, no hay código de silencio, no hay encubrimiento corporativo, ¿no? Eso también es otro de las situaciones que pueden estar nuestros estudiantes. Muy bien, hasta aquí alguna consulta, pregunta. Duda para si no hacer nuestro primer y único break que vamos a tener, nuestra pausa activa de unos 5 minutos. A ver, déjenme leer. Ah, ya, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, entonces son las 8:50. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos 5 minutos. 8:50, son 8:55, regresamos. Voy a colocar. Vamos a leer un comentario. Dice, es difícil la docencia hoy en día, los valores en casa. Sí, es cierto. Particularmente yo he estado bien tranquila estos años hasta este último semestre. Yo creo que también hubo mucha carga, pero en general me tocaron salones con bastantes situaciones, contextos, ¿no? O sea, lo que les mencionaba el estudiante, ¿no? Que golpeó, tiró la puerta, golpeó esto. Sí, sí fue un momento bastante tenso, ¿no? Estudiantes de temas de plagio, ¿no? Y sobre todo lo que me llamó mucho la atención a mí, sí, para comentarles porque calza con el aspecto ético, tanto que nosotros, yo creo que yo considero que em, el docente debe obviamente mantener sus mismas prácticas éticas, eso es obvio, pero también el dilema es cómo hago para yo tratar de mantener toda mi ética, es decir, toda mi no maleficencia, beneficencia, autonomía, todo, justicia, cuando el estudiante también tiene acciones que, como ustedes mencionan, van cortas de valor, o sea, cortas de valores, ¿no? Porque les mencionaba una actitud violenta. Una actitud, por ejemplo, del estudiante de plagio, ¿no? Que yo le mencioné algo chiquito, he tenido otra en el cual obviamente ha sido todavía más difícil, ¿no? Que ha sido literal todo en este último semestre. En los otros semestres no digo que nunca ha habido plagio, si ha habido, el estudiante se retiraba
tu examen, dame tu examen, estás copiando, listo, punto. Y se no me decía nada, porque obviamente se veía en falta y sabía, entiendo yo, las consecuencias. Pero en esta ocasión se ha visto como ustedes mencionan, ¿no? Falta de valores, falta de... ¿Por qué? Porque falta de respeto hacia la autoridad, cuestionamiento sobre la consecuencia que ha sido ganada por el estudiante. O sea, yo no te estoy inventando nada, hay un reglamento y así como hay un reglamento, o sea, también hay consecuencias, ¿no? Entonces, pero no, profesora, ¿qué? ¿Pero por qué? Entonces siempre hay un cuestionamiento, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué está pasando con los chicos, ¿no? Antes cuando nos quitaban el examen y con razón, o sea, nadie decía nada, ¿no? Y ahora sí veo esa respuesta, ¿no? Como cuestionadora o no me puede poner, ¿no? No me puede poner cero. Pero es que sí te tengo que poner cero porque te he anulado el examen y todo lo reporto. Yo sí, eso sí digo, todo lo reporto porque no el estudiante se le quedó. Y de otro, todo toma un testigo. Generalmente es el delegado. En una ocasión justo el delegado se había ido y llamé a otro estudiante. Ya, por favor, vas a quedarte conmigo y vas a ser testigo. Ya, listo. Y en mi reporte hago, ¿no? Estudiante tal se quedó con mi persona, también corroboró todo esto, ¿no? Entonces, sí, incluso en último, a ver, un estudiante se colocó, por ejemplo, ¿no? Tenía su celular y cuando le digo, levántate, pasa adelante, a la siguiente silla, ¿no? Y me dijo, no, profesora, no, pasa, te estoy indicando que pases adelante. Pero ya lo había visto que estaba volteada, que estaba intentando copiar, ¿no? Entonces le pasa adelante. Entonces yo digo, ya, y se pasa volteando, o sea, como escondiendo algo. Y, ¿qué tienes en tu mano? Enséñame tus manos. No, enséñame tus manos. ¿Y qué hizo el estudiante? Se lo colocó el celular a la altura del pantalón en la parte de atrás, o sea, a la altura de la ropa interior. Entonces, cuando ella se voltea, se pasa, se nota, digo, se nota, ¿no? Entonces, el, le digo, vamos porque como los alumnos están ahí, yo no puedo voltearla y que la vean, obviamente, ¿no? La delegada viene conmigo, ya. Vamos a salir del salón un rato. Y ahí se le notaba, ¿no? Y por ejemplo, digo, no, pero usted no me lo ha visto. Me lo tendría que quitar, miren su palabra, me lo tendría que quitar para que usted corrobore que efectivamente yo tengo un celular. Y digo, pero se nota clarito que tienes un celular. ¿Cómo me vas a pedir que yo te quite en el lugar donde te lo has colocado? Le digo, te pones a pensar lo que estás indicando. O sea, yo no podría. Tu compañera ha corroborado. Yo estoy mirando un celular también. Tiene la forma de un celular lo que tienes atrás en tu pantalón. No, pero o sea, me lo tendría que quitar. Y miren su aptitud, claro, entonces, exacto, miren su aptitud, ¿no? Yo dije, es de verdad que el ciclo anterior ha sido bastante fuerte, ¿no? Incluso de repente, para mí que no estaba acostumbrada a ese tipo de reacciones. Entonces yo digo, pero me tocó, pues, ¿no? Poner obviamente esa aptitud, también de confrontarla, pero siempre con respeto, ¿no? Em, Indicándole, mira, yo ya tomé una decisión, yo lo estoy viendo, tu compañera lo está viendo y yo voy a hacer mi reporte. Si tú quieres decir que no, perfecto, no hay ningún problema. Acá tenemos entonces dos personas que están mirando algo que para ti no existe. Pero estoy segura que es tus compañeros, porque comenzaron a señalar, te han señalado tus compañeros, ¿no? De que cuando tú has salido, porque cuando tú has salido del salón se ha notado, todos lo han visto. Y yo voy a hablar con ellos y me van a afirmar ahorita todo lo que han visto. Yo por si acaso, así como tú tienes esta actitud de confrontar y no reconocer tu error, yo también voy a hacer un acta con los estudiantes y somos todos, en todo caso, contra lo que tú estás diciendo. Punto. ¿No? Entonces, esas actitudes uno tiene que tratar de ver siempre, exacto, ¿no? Nada de con el estudiante solos. Y yo, siendo yo de repente mujer, quienes son docentes varones con más razón, para mantener toda nuestra línea ética que no se ponga en duda, porque a veces una falta de repente de experticia, porque nadie está preparado en la parte práctica para estas cosas, uno dice, ah, ya, cualquier cosa con el delegado y todo, pero yo no esperaba, por ejemplo, que me tocara algo así. Y entonces, obviamente uno tiene que rápidamente pensar cómo mantengo todo mi línea ética y que no sea ni siquiera
puesta en sospecha de que hay algo raro, que es algo importante que tenemos que cuidarnos, ¿no? Entonces dije, ya, la estudiante, mujer obviamente. Y tenía el delegado, ahí fue donde llamé a una estudiante mujer porque el delegado era varón. Entonces, tampoco era apropiado que, ¿no? que el estudiante esté obviamente mirando donde se lo había colocado. Entonces digo, no, a ver, estudiante, por favor, me acompaña, ya, tú. Me dijo, ya yo, profesora, ya vienes, ya. Entonces, con ella fue, no fue con el delegado, pero el delegado era varón, por ejemplo. Hasta eso tuve el cuidado, ¿no? Obviamente, pero fue un pensar y un reaccionar rápido. ¿Por qué? Porque todo sucedió de manera así, ¿no? Inesperado, nadie de repente nos prepara para eso y por eso de repente lo comento, porque ahí uno tiene que tratar digamos, de mantener esta línea. Otro, por ejemplo, ¿no? Cuando los estudiantes, por un aspecto, así como mencionaba aquí, a veces tener mucho cuidado porque algunos estudiantes son están acostumbrados como de repente a, mm, a lidiar de una manera incorrecta con las posibles hechos, ¿no? Por ejemplo, se habían quejado de un docente, ¿no? Porque había hecho una práctica entre los estudiantes cuando había habido un acuerdo entre ellos, que tampoco era, no debió realizarse, pero bueno. El hecho es que dos estudiantes nada más fueron y se quejaron. El profesor lo sacaron, entonces, y luego yo no me había enterado hasta después, hasta que luego comienzan a indicar que por qué no habían subido notas. Y yo le digo, es que yo te estoy esperando las notas del profesor de práctica. Y luego ya me entero que el profesor de práctica no me estaba dando la nota porque obviamente lo habían sacado, que tampoco era. No le digo, profesor, páseme las notas porque, bueno, usted se ha ido una semana antes que cierre un ciclo y me tiene que pasar las notas porque el nuevo docente entra una semana nada más. Entonces me pasa las notas, obviamente a destiempo y hay una queja. Y la queja básicamente cae hacia mí. Y yo conversé con todos en general. Chicos, mantengan el aspecto ético. ¿Tienen alguna queja o una de esto con la delegada? O por último, ya acérquense hacia mi persona en aula. Profesora, esto, aquello, porque no, y después ya me enteré, ¿no? Después yo ya, los mismos estudiantes, profesora, ¿saben quién ha sido? Estas dos personas. Le digo, ya, ni me digan apellido y nombre, ya, yo no sé, yo no me gusta saber apellido y nombre porque yo no soy de, obviamente, de una repercusión, no, ni me digan apellido y nombre, no, profesora, ya, bueno, solamente le podemos decir entonces que ha habido ya dos estudiantes, ya, bueno. Y esos estudiantes han hecho que han sacado al profesor, que no sé qué cosa, y paran siempre en desacuerdo de todo. Ay, entonces con más razón cayó a pelo las charlas que les di. Yo les dije, no, cuidado, mantengan, la ética va desde ahora. Si ustedes tienen una queja, algo que tengan que ver con su docente, hablen con el docente. ¿Cuándo les he dicho que no? ¿No? Ahora, les comento cómo han pasado las cosas. Le dije, no. Y ya yo ya le había dicho al delegado esto está pasando, estoy a la espera de las notas del docente. Me llama el coordinador y me dice, ¿por qué pasó? Le digo, "Profe, tuve que decir, tal persona, tal docente no me ha pasado las notas. A mí no me parece estar tampoco a dedo, ¿no? No me gusta. Y a ustedes tampoco debería gustarles eso, que estén ya, porque enfermería necesita ser unida. No taparse las cosas, pero sí obviamente entender el contexto. Y si les estoy diciendo que no les coloco nota porque necesito promediar con práctica, es lo que ha pasado. Ustedes van, se quejan. Ya, básicamente, no contentos con que ya sacaron a un docente, quieren sacar a otro docente. Entonces aquí va a ser el salón sin docentes, le digo, ¿no? Porque si ustedes por un par de personas hacen todo eso, no, aprendan a trabajar con ética. Ahí les van a hacer repetir que un enfermero no es correcto que esté hablando de otro enfermero y ustedes son futuros enfermeros. Entonces, mantengan su ética, agoten todos los canales. Cuando obviamente si hay una falta de respeto del docente, el paciente no viene, el docente no coloca las notas sin justificación, no te responde, ahí sí quéjense porque ustedes están pagando, es su derecho. Pero si no, ya estamos viendo una práctica común, ¿no? De queja y cambiar de docente. Y acá la solución no es cambiar a cada rato de docente, ¿no? Entonces, miren hasta dónde llegan sus consecuencias, ¿no? Entonces, hay alumnos que de repente pueden ser así, ¿no? Un poco problemáticos, un poco de repente tienen una actitud. Yo siempre le digo, trabajen con asertividad, comuníquense con asertividad, ¿no?
Entonces, esos puntos creo que yo siempre es importante reforzarles. Y yo cuando hablo, le digo, siempre lo hablo en general. Nunca hablo mirando a nadie. A veces ni sé quién específicamente ha sido, porque no busco enterarme, sinceramente. Yo solamente digo, estoy viendo estas aptitudes ya. Mensaje general. Antes de empezar la clase, vamos a hablar un poquito del aspecto ético. Ta. Vamos a hablar un poquito del aspecto control de emociones, ¿ya? ¿Por qué es importante en enfermería, ¿no? Y los pienso separar como una especie de tutoría. Hay universidades que sí tienen un proceso de tutoría, hay tutores por aula. Genial si tú eres tutor y lo puedes hablar, y si no, es momento porque sinceramente recuerden, esos alumnos que están sentados ahí, más adelante van a ser enfermeros, más adelante van a ser enfermeras, y es importante, obviamente, hablarles para que puedan entender de lo que, obviamente, el compromiso que ellos tienen, no solamente con la, con el paciente, sino también entre los colegas, ¿no? Y bien, por ejemplo, ¿no? Muy bien, vamos a dar una pequeña pausa. 9:06, regresamos para esta última. 9, perdón, y 7 sería, ¿no? Y 7 regresamos, ¿sí? 5 minutos de una pausa activa. Muchas gracias, Ivonne, por tu participación. Muy bien. Muy bien, vamos a regresar. Vamos a hablar ahora de lo que es estrategias para una educación de tipo inclusiva, equitativa e intercultural. Me gusta mucho que ahora vamos a hablar también de lo que es interculturalidad, ¿no? Bien, nuestro diseño universal de aprendizaje creo que nos va a servir mucho para poder en este caso presentar contenidos con múltiples formatos. Eso definitivamente es un reto también para el docente porque hoy tenemos que trabajar con formatos visuales, auditivos, que traten de tener una inmersión en la parte práctica. Vamos a tener que, recuerden que el aspecto de inclusión, la palabra inclusión, implica propiamente, es el principio y la práctica de asegurar que todas las personas, mejor dicho, todos los estudiantes, sin importar básicamente de las diferencias, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, ¿correcto? De poder participar, de poder aprender, de poder sentirse obviamente valorados, ¿no? Entonces, en un contexto de una universidad, tener inclusión va a implicar justamente que todos los estudiantes, incluidos aquellas que tengan algunas necesidades especiales, pues terminen aprendiendo junto con un apoyo, con material obviamente ajustado a sus necesidades. Ajustar actividades para también diferentes ritmos de aprendizaje, ¿no? Fomentar participación diversa. Y es importante también, incluso desde el día uno, hablar sobre ello, que por favor los estudiantes que tengan alguna necesidad especial, ¿no? Que se lo hagan de conocimiento, ¿no? Las universidades mantienen una política de inclusión y ellos siempre dicen a los estudiantes, por ejemplo, que hagan mención al profesor, pero no está de más que ustedes también lo mencionen en su día uno. Me ha pasado a tener una estudiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella me decía, profesora, yo tengo esto, ¿no? Y hay momentos en que, por ejemplo, ¿no? Em, Sufro de migraña por esto, ¿no? Pero era por una condición también, digamos, especial. Entonces, como consecuencia de a veces tener en estos momentos de ataque o crisis que le daba, obviamente tenía esta migraña, esta cefalea o esto, ¿no? Por tratar de contenerse. Entonces, por ejemplo, y yo le digo, ya, gracias por comentarlo, voy a tener en consideración, ¿no? Y eso es importante porque obviamente hay que tratar de, cuando está en los momentos adecuados en los cuales puede obviamente participar, fomentar su participación y también entender aquellos procesos.
procesos de crisis, procesos de que puedan tener de procesos de enfermedad, ¿no? Entonces también eso es importante. Fomentar participación diversa. Hay que tener un lenguaje inclusivo, una comunicación respetuosa, evitar términos que puedan resultar discriminatorios. Las universidades suelen, obviamente, siempre dar capacitaciones respecto a lo que va a implicar propiamente discapacidad para no entenderlo de una manera equivocada, ¿no? Em, Promover un ambiente seguro para estudiantes con diversas también identidades, ¿no? Evaluaciones equitativas, usar rúbricas con criterios claros, ¿no? Eso también va a hacer que ellos puedan en general entender, ¿no? Promover retroalimentación constructiva, personalizada incluso, ¿no? Permitir reevaluaciones formativas, ¿no? De repente si ellos tienen algún conflicto con entender algún trabajo, con alguna forma de poder obviamente proyectar un trabajo también, ¿no? Accesibilidad, hay que ajustar, obviamente, hay que hacer ajustes razonables también, ¿no? A estudiantes que tengan discapacidad visual o auditiva, trastornos del aprendizaje, condiciones de salud crónicas. Ella tenía asociada también una condición de salud crónica, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba. Materiales accesibles, obviamente, que están de manera anticipada, ¿no? El que sepamos también nos va a permitir también trabajar con hacer material, ¿no? Hoy es mucho más sencillo con el uso de inteligencia artificial, pero mientras nosotros les demos todo el contenido y que la IA pueda hacer videos, por ejemplo, ¿no? Puede hacer alguna rúbrica de un material, puede hacer alguna, una imagen, una infografía, un material audiovisual para obviamente ayude también al entendimiento, ¿no? Promoción también de lo que corresponde al bienestar emocional. Eso es súper importante. Ellos tienen, en general, el estudiante tiene que entender o conocer que básicamente, perdón, un momento, una pequeña alergia. Tienes que conocer que básicamente tu aula es un espacio también de escucha activa, ¿no? Y también, ojo, porque también me ha tocado, creo que eso fue al inicio, si no me equivoco, tener estudiantes que nosotros yo empecé dictando en un instituto, me acuerdo. Y en el instituto, por ejemplo, nos daban salones para hacer tutoría y me dan algunos, y tú eres tutor de tal aula. Y por ejemplo, ¿qué es lo que hacíamos ahí? Yo empezaba, ¿no? A hacer espacios de tutoría al inicio de clase y yo considero que es una buena práctica porque yo justo le daba esos espacios de tutoría que eran en base a libros que yo iba leyendo. Creo que en ese tiempo fue este libro de Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos y también les hablé de otro libro que es ay, no recuerdo el otro libro su nombre, pero hablaba mucho del aspecto de la introspección, ¿no? Entonces, empecé a sacar de ahí, de los libros, como unas pequeñas extractos y poder analizar, reflexionar y hacer una dinámica con ellos al inicio, siempre de clase. Me agradó mucho, ¿por qué? Porque me di cuenta que eso ayuda a los estudiantes a tener un espacio también para canalizar, ¿no? Para canalizar el aspecto de su bienestar emocional. Y llegó un punto en que una estudiante me mencionó acerca de un hecho que había suscitado en su familia. Al finalizar la conversación, por ahorita con usted, le digo, claro, dime qué pasó, le digo, ¿no? Y me comenta, no, es que como hoy día usted estuvo conversando de esto y sabe qué, me pasa esto, ¿no? Yo a veces me siento mal, etcétera, ¿no? Y comienza a hablar, porque mi mamá me hace mención de estas palabras y todo. Y le digo, bueno, obviamente no es adecuado. Recuerden mucho el tema de la parte emocional es validar, ¿no? Las emociones. Es algo em, claro que tú, y obvio que tú te sientes así porque cualquiera se sentiría así, ¿no? Y los comentarios no son asertivos, obviamente, hacia tu persona sobre esto, y comenzamos a hablar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, súper importante derivar, ¿no? Entonces, me acuerdo que ahí teníamos los docentes, ¿no? Instancias para poder comentar. Mira, yo te recomiendo que tengas un acompañamiento. La universidad también tiene, bueno, el instituto también tiene un área de bienestar al estudiante o estudiantil y puedas tú, ¿no? Es importante canalizar.
¿no? Porque yo tenía también otro caso en ese instituto que me dio mucha, mucha, mucha penita porque en realidad era un chico muy proactivo, muy, ¿no? Paraba siempre participando y todo. Y se nota que se preparaba, que leía y que tomaba atención a la clase. em, un jovencito, y de repente dejó de ir. Y yo le pregunto a uno, ¿no? ¿Qué pasó con tal estudiante? No está viniendo, ¿saben algo? No, no, no. Y por ahí una vez dijeron, ¿no? Sí, lo que pasa es que él, bueno, profesora, él creo que ya no va a poder pagar. Y ya, pero ¿qué pasó? Entonces, no es que él trabaja, ¿no? Es un delivery y parece que ya no va a trabajar o algo así. Qué fácil, lo que hice es ir al área del instituto y dije, no, hace seguimiento, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Yo recomendaría, es un excelente estudiante, que busquen la forma de repente apoyarlo, ayudarlo, ¿no? No sé si hay una disposición de becas o algo, porque es un estudiante muy sobresaliente, muy educado, muy sobresaliente, que de verdad se le ve esmero. ¿No? Entonces de repente puedan ayudarlo a darle un plazo adicional o algo para que pueda regularizar su pago, qué ha pasado, ¿no? Sí, profesora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces esas cositas a veces es importante canalizarlos en los medios que conozcamos. Importante saber cuáles, ¿no? Como decía, este siglo anterior de repente conocía del ámbito de defensoría al estudiante y sin embargo recién el ciclo anterior ya lo he conocido en persona porque por estos eventos tenía em, que obviamente comunicar, informar, ¿no? Prevenir el burnout estudiantil, ¿no? Obviamente no permitir comentarios entre los estudiantes cuando estén bromeando, algo así, nada que se refiera a su capacidad cognitiva, nada que se refiera a lo que es su aspecto físico, nada que pueda obviamente, desde el inicio, ¿no? Y cuando, no me ha tocado nunca, ¿sí? Pero si en algún momento pasara mi, mi, mi opinión es que simplemente conversarlo en clase, ¿no? Por si acaso no acepto ningún comentario relacionado a, ¿no? De índole discriminatorio por ningún motivo, ni por raza, sexo, nivel socioeconómico, nada, ninguna broma, ni siquiera en broma, porque así empiezan situaciones más graves, ¿no? Y punto, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y fomentar el pensamiento crítico en términos de la forma de repente las estrategias para poder obviamente abordar todo ello, siempre buscando ver casos clínicos con un enfoque ético, por ejemplo, debates guiados sobre dilemas reales, rondas clínicas con un enfoque reflexivo, ¿no? Y sobre todo para el tema de una educación equitativa, intercultural, siempre trabajar desde un modelo de docente humanizado, ¿no? Esta palabra humanizado siempre está centrada en nuestro cuidado humanizado, pero también desde la docencia es importante. Una empatía, apoyar al estudiante sin perder exigencia. Eso tenemos que aprender, llegar a un punto de medio, ¿no? Entre ser exigentes, pero también dar empatía. Enseñanza basada en respeto, acompañamiento y también lo que es diálogo, ¿no? Tutoría personalizada. A veces hay estudiantes que vamos a identificar. Hay que canalizarlos al área de psicología, área de bienestar estudiantil, las áreas que haya dentro de tu universidad. Em, Porque lo que no queremos es que ese estudiante que está pasando dificultades deserte, no por un aspecto económico de la universidad, sino porque es su oportunidad de aprendizaje, su oportunidad de formarse, su oportunidad, por ejemplo, de poder salir adelante, ¿no? También tenía así otros casos, ¿no? Estudiantes que de repente, siendo mamá, estaban estudiando y me decía, este, mm, eh, hablaban, le gustaba mucho participar y conversar y siempre preguntaba como que más cosas de incluso de lo que era de clase, ¿no? Profesora, ¿y usted tiene hijitos? No, saliendo de la clase le digo, ah, sí, sí tengo yo. Ah, ya, profesora, ¿no? Así empezaba preguntando, ¿no? Hasta que un momento empezó ya a hablar y decirme, por ejemplo, ¿no? Que pues ella la veía muy difícil por dejar a su pequeño con un familiar y a veces, por eso a veces llegaba tarde, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido que sea una educación pues también equitativa. A veces darnos el espacio de conocer a nuestros estudiantes o también escucharlos, pero sobre todo tratar de que todos participen de una manera por igual, ¿no? Más que todo por eso es que canalizar para que ellos también mantengan
esa oportunidad de aprendizaje, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder siempre, por ejemplo, abordar el aspecto de interculturalidad? Bueno, podemos tener, y no me ha tocado, pero sí sería muy interesante tener un estudiante que sea de otra cultura, ¿no? Que tenga una cosmovisión, que tenga costumbres, creencias de medicina tradicional. Recuerden que en el contexto actual en el que estamos nosotros, lo que es el cuidado en la salud, lo que es la atención en salud propiamente, tiene que estar inmersa también el componente de la cultura, ¿no? Hace poco la semana pasada estuve justamente en el Ministerio de Cultura. Yo trabajo en la Secretaría de Salud, pero hay coordinaciones que tenemos que hacer y están buscando, pues, información, medir lo que el alcance. Lo menciono porque eso está en un documento normativo del Plan Nacional de Lenguas Indígenas, ¿no? En el cual obviamente buscan saber, hay un indicador de la cantidad de personas que se atienden y que tienen lenguas diferentes, ¿no? Lenguas indígenas, ¿no? Entonces, ese es uno. En otra ocasión también hay otros indicadores sobre em, personas afrodescendientes, personas de comunidades indígenas, amazónicas, siempre hay, ¿no? Bueno, recordemos que la parte cultural es importante porque nuestro país tiene alrededor más de 40 etnias en Perú. Entonces mantiene también casi la misma a la par, una misma cantidad de lenguas también originarias, lenguas indígenas. Tenemos etnias indígenas amazónicas y también tenemos población afrodescendiente. Entonces, cada una de estas poblaciones y etnias tienen cosmovisión, tienen costumbres, tienen creencias, aplican medicina tradicional. En el contexto actual es sumamente importante, ¿no? Tenía una gran oportunidad también de trabajar en el Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud, al cual hicimos investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no? Entonces, y he ido a las comunidades nativas y pues algo que desde ahí, ¿no? Conocí mucho de lo que es interculturalidad y es un mundo, sí, muy cualitativo, es cierto, pero también es un contexto que a veces nos es difícil entender, pero nosotros como profesionales, como docentes, también tenemos que entender que nos puede tocar un estudiante que obviamente sea de otra cultura, y eso es un plus, lejos de ser un problema, es un plus. ¿Por qué? Porque justo nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes lo que es interculturalidad. Y qué mejor que tengamos a un propio estudiante que nos hable de sus costumbres, creencias, prácticas, ¿no? Resulta, creo yo, una experiencia más enriquecedora que solamente nosotros contarles porque tenemos que enseñarle lo que implica interculturalidad al día de hoy. Hoy tenemos disposiciones, ¿no? De repente cada vez más claras, cada vez más centradas a poder trabajar la interculturalidad en la salud. Tenemos documentos normativos como el diálogo intercultural en salud, correcto, que van a avalar eso. El Ministerio de Salud tiene obviamente estas disposiciones para nosotros de poder enseñar interculturalidad por la variabilidad que tenemos en términos de etnias y lenguas, pero también porque obviamente si es que no hay interculturalidad, implica una barrera para nuestra población. Y sabemos que las comunidades nativas, indígenas, amazónicas, afrodescendientes, tienen limitaciones. ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, ¿por qué no va a atenderse una gestante de una comunidad Shipibo, Aguajún, Cucama, Cucamiria, etcétera, a el establecimiento de salud? Porque hace parto domiciliario, porque obviamente en el establecimiento quieren que se echen la camilla y dé a luz y no le permiten tener un parto vertical, por ejemplo. Muchos años atrás esa era una gran barrera. Hoy los establecimientos de salud tienen, obviamente, lo que corresponde a esta adecuación de los servicios de salud que corresponde a lo que es la pertinencia intercultural o cultural, ¿correcto? Y esto hace propiamente de qué cosa, de que hoy los establecimientos tengan
Parto vertical obviamente implica un reto para todos nosotros porque no se nos ha formado con estos procedimientos de parto vertical, pero tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra población lo requiere, porque si no se convierte en una barrera de acceso. Población que ya de por sí sufre de barreras geográficas, ¿no? ¿Por qué? Porque para llegar a la posta está a 2, 4, 5, 6 horas, ¿no? En lancha, por ejemplo, ¿no? Ya tiene barreras geográficas, barreras lingüísticas. Llega a un establecimiento que no hablan su lengua, ¿no? Para un intérprete, lo ideal, ¿correcto? O viene acompañado del APU o de un intérprete o de algún que ayude a la comunicación, ¿correcto? Y sumarle una barrera mm, no resulta justo ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer ahí? Tenemos un estudiante de una cultura diferente, aprovecharlo, ¿no? A tener aprendizajes basados en casos clínicos interculturales, donde obviamente tenemos que hacer participar, ¿no? Al estudiante, porque obviamente va a enriquecer lo que nosotros conocemos en teoría, si es que de repente no hemos sido alguna etnia, alguna cultura, alguna comunidad diferente, obviamente vamos a hablar todo en términos de teoría. ¿No? Entonces, pero qué bueno que tengamos a alguien que también nos hable del aspecto de su día a día, ¿no? Vamos a diseñar básicamente pequeñas viñetas clínicas complejas donde el conflicto no sea netamente fisiopatológico, sino que esté cruzado entre barreras culturales, lingüísticas, la cosmovisión, que significa cómo piensa la persona, ¿no? Pacientes que rechacen transfusión, procedimientos invasivos, estancia hospitalaria por mandatos tradicionales, por ejemplo. ¿Qué va a hacer el estudiante? Entrenar al estudiante de posgrado, pregrado en el análisis crítico, obligándolo a diseñar planes de cuidado que estén consensuados, negociados y culturalmente seguros, en lugar de imponer protocolos rígidos. Los estudiantes tienen que saber, ¿no? Que obviamente ya no estamos en la parte de interculturalidad, no estamos en la línea vertical donde yo estoy acá como enfermero y acá está el paciente y el paciente tiene que obedecer, sino en una línea horizontal. Recordemos que el diálogo intercultural en salud, que es un documento técnico que sale con resolución ministerial, en el cual obviamente busca tener este encuentro la de las dos medicinas tradicional y la nuestra medicina convencional, ¿no? Y poder obviamente conocer la cosmovisión, las prácticas tradicionales, ¿no? Poder consensuar respecto al cuidado de la salud, ¿no? Ya no hay esta premisa de imponer yo, ¿no? Lo que tú haces, tu planta está mal y no debes dejar de tomar eso y esto, ¿no? No, sino al contrario, es obviamente el respeto, ¿no? Porque esa persona, su cosmovisión mueve todo. Su pensar sobre el mundo, sobre lo que ella entiende, sobre el proceso de la enfermedad, mueve todo, mueve su quehacer en la parte preventiva, recuperativa, todo, ¿correcto? Tenemos que empezar a crear casos clínicos aplicando interculturalidad de construcción del etnocentrismo profesional y reflexividad. ¿En qué sentido? ¿No? Uso de diarios de campo reflexivos, por ejemplo, círculos de debate donde los profesionales, donde veamos nosotros con los estudiantes examinar nuestros propios sesgos. Por ejemplo, qué interesante decirle ya, lléname el GIS. Al estudiante, ¿no? Y que te llene y hay una pregunta de etnia. ¿Y cómo le has puesto mestizo? Ah, ¿por qué él no está usando pues una ropa típica? ¿Por qué habla español ya? ¿Y quién ¿Dónde, en qué norma te dice que la etnia es medida por todo eso? Ah, no, es que yo supongo sesgo. Eso es sesgar, pensar de que la etnia está definida por lo que vemos. Y no es así. La etnia está definida por la cosmovisión. Por eso se hace la pregunta ¿de qué? De autoidentificación étnica. ¿Qué es cuál? Por tus costumbres, por tus creencias, con cuál etnia te identificas. Y la persona tiene que autoidentificarse, no yo. Ah, dice, ¿no? El estudiante está aprendiendo todavía. Entonces, de aquí en adelante, tú vas a preguntar, no vas a suponer. Tú no vas a porque no le ves su ropa, porque no habla, por sus características físicas, no.
Nada, eso es sesgar, creer que todo está. ¿Por qué? Porque puedes estar en una posta aquí, justo en las postas de los el INEI lo ha dicho, ¿no? Donde hay población étnicamente diferente. Aquí en Lima hay una gran cantidad. Eso lo ha dicho el INEI y ha dicho de que están en los conos. ¿Por qué? Porque la población se migra y busca un lugar donde obviamente las condiciones son más económicas para vivir, ¿no? Entonces van a mudarse a trabajar, a mejor oportunidades laborales, mejores oportunidades académicas para estudiar y vienen a estas zonas, ¿correcto? Que son más rentables económicamente de sobrevivir. Entonces, qué importante es que el estudiante entienda eso. ¿No? Hay que, por eso dice, de construcción de este etnocentrismo profesional, ¿no? Desarrollar la humildad cultural, permitiendo que el docente y el estudiante reconozcan que el conocimiento científico no es el único válido para comprender, para abordar la salud de enfermedad, sino que también existe la medicina tradicional. Ligar, ¿por qué decir que una planta no funciona si tus medicamentos tienen, algunos de ellos, no todos son de índole artificial o algunos tienen un componente, tienen componentes naturales, han nacido de plantas. ¿Por qué desconocer la medicina tradicional si los medicamentos que utilizan no todos son sintéticos? Algunos son y todavía se utilizan, provienen de plantas. Entonces, ¿por qué desconocerlo, no? Entonces, esos son puntos de reflexión, ejemplos, ¿no? Prácticas que hay que básicamente buscar en el estudiante, ¿no? Y que obviamente ese estudiante que tiene otra cultura va a ser de gran importancia porque él nos va a comentar sobre las prácticas tradicionales, sobre qué plantas, qué medicina tradicional utilizan, ¿no? Aula invertida con enfoque en análisis normativo. Hay que enseñarle todos los documentos normativos que obviamente el estudiante pueda conocer sobre el aspecto intercultural. Aquí al final les he puesto, después regreso acá, ¿no? Y otro, porque ahorita les he puesto cuáles son, ¿ya? Y también otro punto articular con los agentes comunitarios de salud y medicina tradicional. A veces solamente les enseñamos articula con tus agentes comunitarios, pero también tienes que articular con tus agentes de medicina tradicional. ¿Quiénes son? La partera, ¿no? Por ejemplo, el chamán, el curandero, el herbolario, etcétera, ¿no? Exacto, ¿no? Pero tiene como compromiso no juzgar, escuchar. Así es, muy bien, Ivo. Concuerdo con lo que mencionas, efectivamente, ¿no? Y a veces mucho de lo que hacemos es porque no conocemos. Yo no, por ejemplo, muchas veces cuando he hablado, dice, ay, yo no sabía que tenía que preguntar, que yo estoy marcando a todos mestizos, pero no importa, no importa. Yo les comento, ¿no? Así breve. Cuando fuimos a hacer yo me encargaba de la parte cuantitativa, más que todo la parte de epidemiológica, ver qué enfermedades tienen las comunidades nativas, todo, eso era. Cuando voy a sacar la estadística, una estadística mínima, y decía, ¿cómo es posible que salga tan poquito? O sea, que mi estadística no va a salir nada. Mm, Por eso, como consecuencia de eso, Sensi, el INS quería saber, ¿no? El aspecto, digamos, de la epidemiología, el perfil epidemiológico de las comunidades. Cuando voy a sacar la estadística, puros mestizos había. Y yo decía, ¿cómo es posible? Nauta, ¿no? No sabe Nauta. ¿Cómo es posible que Nauta, siendo acá un montón de comunidades, un puerto, no, y no haya nada, casi nada de población étnicamente diferente? O sea, y cuando veíamos, el registro del GIS, ¿cómo lo hace? Ahí estaba la base, ¿no? Pero cuando íbamos a las comunidades le preguntábamos, ¿tú cómo te identificas? Y ellos decían, como Cucama Cucamilla. Nosotros fuimos a una población Cucama Cucamilla, Cucama Cucamilla, Cucama Cucamilla, todos. Ok. Entonces, claramente era un sesgo desde la parte del registro. ¿Cuál es el problema? Que recuerden, cuando alguien aparece en políticas públicas, si quieren, ya, ¿dónde vamos a hacer un piloto, a hacer un presupuesto, a dar un dinero para un presupuesto, a medir un indicador? Vamos a la población que tenga población étnicamente diferente. Y ahí pues no nos van a encontrar. ¿Por qué? Porque hemos hecho mal un registro. ¿Cómo por ejemplo, seleccionar a Nauta? Si Nauta, claro, conocen que están en comunidades, pero cuando uno ve la estadística no ayuda. ¿Cómo van a encontrar otro X pueblo si en el X pueblo nadie registra la etnia como debe de ser? ¿Cuál es el problema de no hacer un procedimiento correcto de no trabajar con la parte de interculturalidad? Invisibilizamos a la población.
preocupante, pero cuando queremos ver políticas públicas, aplicar indicadores, presupuesto, no llega. ¿Por qué? Porque invisibilizamos a la población. Y eso hay que también enseñar las consecuencias de no hacer las cosas correctamente a nuestros estudiantes, ¿no? Y otro punto es articular. ¿No? Hay que incluso traer a los promotores, ¿no? Que nos enseñen qué es lo que ellos han conocido de la medicina tradicional, las parteras, los líderes indígenas, los apus, ¿no? Que nos digan qué es lo que conocen. Nosotros hicimos un encuentro de medicina tradicional y medicina convencional y no se imaginan la felicidad con que ellos te explican las cosas, ¿no? Ellos te explican, uso esta planta para tal y aquello y lo otro y comienzan ellos a explicarte. Y ahora tú vas a entender por qué tu población usa esa planta. Ah, es que ellos quieren para protegerse de esto, de eso. Ah, ya entendí. Vas entendiendo el por qué. Porque básicamente ese pensar mueve todas sus acciones, ¿no? Y eso es súper importante. ¿Qué documentos tengo yo también para poder, obviamente, afianzarme? Porque no lo digo yo, no lo dice la profesora yo, si no me refiero, lo dice y tampoco ustedes solo, sino que ustedes se van a afianzar en marcos normativos que ahora les voy a enseñar. Simulación clínica de alta fidelidad con pertinencia cultural. ¿Cómo van a hacer eso? Hay que ver laboratorios que también trabajen parto vertical. Va- ¿Qué van a hacer cuando haya barreras idiomáticas, ¿no? Por ejemplo, lidiar con familias que soliciten prácticas complementarias, ¿no? Qué sé yo, que vaya el chamán y me rece, qué sé yo. ¿Qué hacemos? Hay que colocarles ejemplos, hay que hacer simulaciones, ¿no? ¿Para qué? Para evaluar competencias comunicativas, empáticas del estudiante, ¿no? Acá les he colocado ya para terminar estos documentos normativos que es importante conocer, el diálogo intercultural en salud. Desde el 2014 está este DIS, famoso DIS, diálogo intercultural en salud, ¿no? Que funciona básicamente para poder articular acciones con pueblos indígenas y poblaciones afroperuanas, los agentes de medicina tradicional y autoridades locales para mejorar acceso y calidad de atención en los servicios de salud. La resolución ministerial del número 228 del 2019 que habla sobre también la adecuación de servicios de salud con pertinencia cultural en el primer nivel de atención. Y luego tenemos, ahora recientemente, esta directiva para calificar los servicios de salud con pertinencia cultural en el segundo nivel de atención, ¿no? Entonces ya tenemos el primer y segundo nivel de atención. Dos documentos más el diálogo intercultural en salud que deben ser nuestro marco normativo para que ellos puedan entender por qué, porque de repente van a decir, ah, la profesora está hablando sobre interculturalidad, porque tiene un estudiante acá nada más que es de otra etnia. No, no solamente por eso, es porque así no estuviera él, tenemos que hablar de interculturalidad. Tenemos un país rico, rico en cultura y tenemos que, obviamente, ellos van a salir cuando vayan a hacer su serum, van a toparse con la realidad de nuestra riqueza intercultural. Y no puede ser que trabajen de una manera general, sino que tienen que tener también, trabajar con pertinencia cultural. Y eso es lo que tenemos que enseñarle, ¿no? A nuestros estudiantes. Muy bien. Finalmente, voy cerrando, pueden hacer sus consultas, comentarios también. Esta sesión comentando que definitivamente la ética en enfermería es fundamental para poder formar profesionales competentes, humanizados, socialmente que estén responsables, y que el aspecto ético implica pues también afrontar dilemas con mucho criterio. Promover educación inclusiva, equitativa, con interculturalidad centrada en el estudiante. Y no solo transmitimos conocimiento, muchas veces con nuestro quehacer modelamos el comportamiento ético, que finalmente, recuerden, va a definir la práctica para nuestros futuros colegas, ¿no? Que quizás incluso lleguen a trabajar con nosotros, ¿no? Muy bien, con esto estaríamos culminando. Así es, muy bien, Ivonne. Así es, con el ejemplo enseñamos, ¿no? Con con nuestro control de emociones también, ¿no? Con nuestro control de emociones, con nuestra aplicación de la parte ética, ¿no? Súper importante. Y a veces es bueno tomarse un tiempo con ellos, al inicio de clase, al terminar la sesión de clases, un momento reflexivo y nunca acusando, porque es lo que nunca me gusta a mí, yo siempre les digo, yo hablo de manera general, porque lo que pasa en aula, e incluso yo lo hablo en todas mis aulas, ¿ah? O sea, es decir, yo digo, mire, ante esto, aquello, algo muy general, no contando el caso en específico, sino en general, ¿no? Como si fuera como una lección aprendida, y lo digo a todos. Así no sea en ese salón lo que pasó, lo comento. ¿Por qué? Pero no como un chisme, no como que tal alumno, no, 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 tal salón, no, tampoco, sino
como un caso en general en el cual obviamente ellos empiecen a reflexionar sobre qué harían, ¿no? Entonces, los jóvenes, a ver, ¿ustedes qué harían si el docente les encuentra copiando? ¿No? Dicen, ah, profesora, yo esto, yo ya no digo nada. Ah, ya, porque las actitudes estas de acá no son correctas, ¿cierto? Sí, les voy a comentar, por si acaso, si el docente no les encuentra, esta dice la norma, esto dice esto. Pueden irse con su manchada su conducta, ¿no? Al finalizar su carrera. ¿No? Entonces ahí les voy comentando ya por qué y por qué, ¿no? Y les voy a hacer reflexionar de una manera general. Súper importante porque también ellos necesitan todavía guía, sobre todo cuando son primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Hay ciclos en que he enseñado, por ejemplo, sábado y domingo, en el cual ya son mayores, ya en su segunda carrera. Realmente es más fácil, más sobrellevable, pero cuando no, cuando son de verdad jovencitos que tienen 17 añitos, 18 añitos recién cumplidos, ¿no? Que obviamente están dejando, ¿no? Hasta los 17 ya adolescentes, de ahí ya recién empiezan a ser jóvenes, ¿no? Entonces a veces algunos recién están en ese proceso y por X razón, pues realmente puede todavía hacer algunas cosas difíciles de entender para ellos y es importante funcionar como un espacio de reflexión también, ¿no? Muy bien, entonces con esto estaremos, si no hay consultas, preguntas, todo claro, ¿sí? ¿Alguna consulta, pregunta? Si no, con esto estaríamos culminando nuestra sesión del día de hoy. Ha sido un placer poder acompañarlos. Será pues hasta nuestra segunda sesión, ¿sí? Tengan una excelente noche. Nos vemos en la sesión número 2. Buenas noches.